Continuamos con este estudio 7, la parte número 3. Continuamos con el tema de hoy, el arrepentimiento. ¿De qué manera debemos buscar a Dios? Con un corazón contrito y humillado. Así es que debemos buscar a Dios, no con arrogancia, sino con humildad. Así es que quiere Dios ver a sus hijos. Nosotros debemos preocuparnos cada día más por la salvación de nuestra alma que por tener el mejor carro o la mejor moto o la mejor vivienda, porque esas cosas materiales finalmente perecen, pero nuestra alma es eterna. Para el lugar a donde le toque ir el alma es eterna, y el lugar a donde vaya el alma no pierde los sentidos, el alma no pierde las emociones. Si le toca a el alma ir a un lugar de tormento como es el infierno, como lo dice Lucas 16, 19 en adelante, sobre el rico y Lázaro, que la llama lo atormenta. Allí nos muestra el Señor Jesucristo que el infierno es literal. Si le toca ir al valle de sombra de muerte, el alma, allí también es un lugar terrible, es un lugar en donde el alma no pierde sus sentidos, donde el pensamiento está constantemente puesto quizás en Dios por todas las cosas malas que hizo y las cosas malas que debió haber evitado y no las evitó, y a cuántos miles se arrastró para este terrible lugar por su ambición o por no arrepentirse de su pecado. En este lugar están todos aquellos que no fueron tan malos. En este lugar están aquellos que simplemente no quisieron creer en Dios, que quizás fueron buenos papás, que quizás fueron buenas mamás, que quizás fueron buenos hijos, que quizás fueron buenas personas, como muchos lo dicen hoy en día. Es que yo soy buena persona y yo no necesito a Dios ni a ningún salvador en mi vida. Yo no creo en Dios, es más, yo no creo que Él existe, como dicen los ateos. Es que nosotros provenimos de una evolución, nosotros evolucionamos del mono, evolucionamos de no sé dónde, que somos producto de un accidente por la explosión de un Big Bang, etcétera, que se generó una célula, etcétera, un átomo, bueno, en fin, tantas barrabasadas que hablan y lo sustentan con los libros que ellos mismos han escrito, porque no tienen con qué sustentarlo. Mientras que la palabra del Señor sí sustenta, que está escrita por más de 40 hombres que el Espíritu Santo usó y les dio la sabiduría de cómo escribir y qué tenían que escribir. Durante un lapso de 1500 años, estos 40 hombres o algo más escribieron la palabra de Dios. Y muy pocos de ellos se conocían entre sí y en diferentes tiempos. Y la Biblia tiene la concordancia y se interpreta a sí misma, no se contradice. Entonces muchos, les digo la verdad, que todo lo que yo he estudiado sobre este tema del Valle de Sombra de Muerte, me he dado de cuenta de que muchas de las almas de los seres humanos que ya murieron y están allí en este terrible lugar,
quisieran tener la oportunidad de regresar para hacer las cosas como debieran de ser. ¿Y quiénes están en este lugar? ¿Quiénes están en este lugar? Allí hay papas, allí hay monjas, allí hay curas, allí hay pastores, allí hay falsos profetas, falsos apóstoles, allí hay hombres ateos que no creían en nada ni en nadie, pero todos los que están allí eh, tienen algo en común. Todos eran buenos y todos hacían obras de misericordia. Y todos decían creer en Dios a mi manera. Que no fueron malos, que no fueron asesinos, que no fueron quizás sicarios, o que no contrataban sicarios para terminar la vida de alguien, pero simplemente por el hecho de confundir y predicar un evangelio de falsa doctrina, no solamente se fueron ellos, sino que han arrastrado a millones de almas a este lugar y a otros millones de almas al infierno, que no tienen salida de allí. El que está en el infierno ya no tiene salida. Por más que crea en Dios, porque todos los que están en el infierno creen, pero ya es tarde para ellos. Todos los que están en el valle de sombra de muerte creen y se arrepienten. Los suicidas, los que practican la eutanasia, que son lúcidos, que tienen su mente lúcida, que pueden continuar, que pueden seguir luchando, pero deciden que como tienen una enfermedad terminal, entonces deciden poner tutelas hasta lograr el objetivo de suicidarse, porque la eutanasia no es más que un suicidio asistido. Y el que asiste a este suicidio se convierte en un asesino. Dios en su palabra dice que nosotros no podemos hacer blanco de un solo cabello de nuestra cabeza. Entonces no entiendo por qué muchas personas aún temerosos de Dios piensan que era lo mejor, que era lo mejor. Desconectarlo de las máquinas, muchos están entubados, están en cuidados intensivos, quizás con una luz de esperanza de vida, pero la familia toma la decisión de desconectarlo. ¿Qué es lo mejor? Que porque está sufriendo y porque la familia está sufriendo viéndolo ahí y lo desconecta. Pero conozco de muchos casos de hombres y mujeres que han durado 7, 8, 10 años en estado de coma y vuelven a despertar. Dios les ha dado una segunda oportunidad para arrepentirse. Nosotros no sabemos qué está sucediendo con el hombre o la mujer que está en un estado de coma, que lleva no sé cuánto tiempo, no, nosotros no sabemos. Quizás Dios les esté mostrando algo, quizás Dios les está dando la oportunidad y está dando la oportunidad y les está mostrando en su misericordia que le va a dar la oportunidad para continuar viviendo, pero que su vida sea totalmente transformada y que con su testimonio transforme la vida de otros. Nosotros debemos tener claro que la salvación es algo muy, muy, muy valioso para el alma del ser humano. Y que para eso y por eso fue que murió nuestro Señor Jesucristo. Y que por eso fue que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no vino a morir en vano. Los planes de salvación que traía nuestro Señor Jesucristo no era para hacer obra de teatro ni para burlesco,
ni para que nos contaran historias de Pinocho, ni la historia de Caperucita Roja, ni la historia de la Cenicienta. Jesucristo vino a relatar un evangelio y un evangelio de verdad, un evangelio verdadero. Y advertirnos de la condenación eterna. Continúo leyéndoles. Vamos a ir a Romanos. Perdón. Continúo leyéndoles Romanos 10, 13 y 19. Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El verso 16 dice esto de lo que les acababa de decir sobre el valle de sombra de muerte. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso es lo que ha sucedido con muchos en el largo de la historia, desde Jesucristo hasta nuestros días. Predicando el evangelio nos tratan de locos, de mentirosos, de ladrones, se burlan, no toman en serio el mensaje de salvación. Muchas veces tenemos los primeros enemigos es en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Dice el verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y es exactamente lo que sucedió en los inicios de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Es exactamente lo que sucedió con los apóstoles, principalmente con Pedro cuando le tocó ir a predicarle a los gentiles, porque él no le predicaba sino a los judíos y a los judíos, pero cuando baja el lienzo, estando él en oración, cuando baja el lienzo y Dios le presenta allí animales de toda clase, animales inmundos, y le dijo Dios, toma y come, y Pedro le dijo que no comería nada de lo que era inmundo, y Dios le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he creado. Y aquí hablaba era de el hombre que había mandado a buscar a Pedro, de los romanos, había mandado a buscar a Pedro para que fuera y les evangelizara. También levantó al apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Y por medio de Pablo es que los no judíos, como nosotros, somos evangelizados. Los no judíos fuimos evangelizados por Pablo, porque el evangelio fue llevado
a los gentiles. Y por esto es que dice acá la palabra del Señor que levantaría un pueblo que provocaría a celos al pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios. Y Jesucristo ha hecho todo tan perfecto que hasta los planes de salvación los tiene bien cronometrados. Todo lo tiene trazado perfectamente Dios. Tiene trazada hasta la salvación suya, la salvación de su familia, la salvación de sus hijos. Solamente que usted se disponga para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Voy a leer Efesios 2, 5, 8, 9 y 10. Efesios 2. Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, versos 5 aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué palabra tan bonita, qué afirmación tan bonita de la palabra, qué afirmación tan bonita de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Hay mucho para continuar con este estudio. Yo les voy a dar estos textos bíblicos para que ustedes los lean. Ya por tiempo no continúo. Darle estos textos bíblicos para que ustedes los estudien en la casa. Timoteo 2, 3, 5 y 6. Romanos 10, 9, 11. Proverbios 28, 13. Hebreos 4, 16. Primera de Pedro 2, 10, 1, 3 al 5. Romanos 11, 26 y 27. Proverbios 16, 6, 7. Proverbios 21, 21. Proverbios 28, 13. Miqueas 7, 19. Romanos 9, 15, 16, 22 y 23. Primera carta a Timoteo 1, 13. Santiago 2, 13. Voy a leer Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Gloria al Señor, aleluya. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Voy a leer Judas 1, 17 al 23. Judas 1, 17 al 23.
Gloria al Señor. Judas. Amonestaciones y exhortaciones. Verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gloria al Señor. ¿Qué nos demanda el Señor? Que continuemos llevando la palabra de Dios, que continuemos ganando almas para Cristo, que los arrebatemos del fuego, que no nos importe a dónde ni cómo lo hagamos, pero que salvemos por medio de la palabra del Señor, que el Señor nos da la cobertura para llevar la palabra a nuestras familias, amigos, quizás en un barrio a donde tú llegues que quizás hay muchos ladrones o quizás hay mucha drogadicción. Pues allí el Señor nos va a respaldar si vamos a llevar el Evangelio. Porque muchas de estas almas que se están perdiendo, muchas almas que están allí que no tienen esperanza, Dios nos usa como ese instrumento de luz para llevarles una palabra de salvación a tiempo. No esperemos hablarle al indigente que se pasea por nuestro barrio, no esperemos a predicarle al tendero que porque es grosero, que porque es mal hablado, que porque es borracho, o porque quizás es un hombre agresivo. Quizás Dios te quiere usar para que ese hombre o esa mujer lleguen a ser salvos. Solamente están esperando que tú vayas a hablarles. No esperemos a que por pena no aprovechemos una reunión familiar para predicar el Evangelio, para hablar de salvación, para mostrarles la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo con nuestra vida. Nosotros mismos debemos de ser testimonios de vida. Ahora que se acercan todas estas fiestas decembrinas, son momentos apropiados para hablarles a la familia de salvación, para regalarles un tratado, para invitarlos a la iglesia. Son momentos apropiados para decirles que hay vida y hay esperanza después de la muerte si nos reconciliamos con Dios, si lo dejamos entrar en nuestras vidas como único y suficiente Salvador. Aquí el Señor nos dice en su palabra que hay muchos burladores, y es verdad. En nuestra misma familia hay burladores. En nuestra misma familia hay quien habla mal de nosotros, quien quizás dirán: pero si ese la pasaba tomando con nosotros, ese es borracho, ese la pasaba fumando, ese la pasaba tratando mal a la mujer, o ese es de mal testimonio. No podemos dejarnos creer de lo que el diablo habla a través de ellos.
Porque en el momento en que el diablo hable a través de ellos, debemos recordarle al diablo que él ya está condenado y que él va a ser uno de los que va a ocupar el primero de los primeros que va a ocupar el lago de fuego y azufre, que es por toda la eternidad. Ese va a estrenar el lago de fuego y azufre. Entonces recordémosle que él no tiene salvación y no tiene perdón ni tiene redención. Cuando el diablo le quiera hablar a través de su familia, a través de su hermano, de su hermana, o de su papá, o de su mamá, o de un amigo, y le diga es que usted es un borracho, es que usted es un mujeriego, que usted es un fumador, que usted es un drogadicto, que usted es lo otro, y que usted es aquello, y que usted no me venga a hablar de evangelio porque usted es peor que yo. Usted lo que le tiene que decir es, yo nací de nuevo en Cristo, soy nueva criatura, porque las cosas viejas pasadas de mi vida ya pasaron y ahora todas las está haciendo nuestro Señor Jesucristo nuevas en mi vida. Y así lo digo yo, Cristo me ha transformado, Cristo sigue tratando con mi vida, Cristo me sigue usando, me sigue transformando para llegar a la perfección. Cuando sea levantada la iglesia, yo deseo irme con mi Señor Jesucristo. Y si yo muero hoy, deseo que mi Señor Jesucristo me reciba con los brazos abiertos para reunirme con todos mis seres queridos que partieron en Cristo, que murieron en Cristo, que durmieron en Cristo y que estoy 100% seguro que están allí en el cielo, en el paraíso, disfrutando de la presencia de Dios. Allí en este lugar hermoso es a donde yo quiero que tú también vayas. Si te toca ir a presentarte hoy ante el Creador, o mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes. Así como Jesucristo le dice en su palabra que no es el deseo de Él que se pierdan, sino que todos lleguen a la salvación. Así yo te digo también hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios, déjate usar por nuestro Señor Jesucristo, déjate usar por el Espíritu Santo de Dios. Y sé tú el primero en dar el paso en tu familia, sé tú el pastor de tu casa, sé tú el pastor de tu hogar. Ese es el mensaje que el Señor nos trae esta noche. Y no esperemos a que llegue el último momento, cuando estemos en un lecho de enfermos, quizás ya agónicos, para que nos llamen el sacerdote o para que nos llamen el pastor, para recibir a Cristo como Salvador. En muchos casos, ni siquiera eso han alcanzado a arrepentirse. Y han muerto sin pedir perdón. Siempre necesitamos de alguien, siempre necesitamos de un guía espiritual que nos guíe en la palabra de Dios, que nos enseñe la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos necesitando orar unos por los otros. Todo el tiempo necesitamos estar orando por aquellos que necesitan la oración y pedir oración por nosotros, porque también nosotros muchas veces las necesidades quizás o quizás algún problema, el enemigo nos quiere hacer como tambalear. Entonces ahí es donde necesitamos la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, que nuestro Señor Jesucristo siempre nos tome de su mano. Y ahí es donde necesitamos las oraciones de los demás hermanos. Hermanos, Dios me les bendiga. Espero que este estudio haya sido de provecho, que el Señor le dé la sabiduría y el entendimiento, que coloque en práctica todo lo que dice la palabra de Dios, que busque las concordancias bíblicas de lo que hemos hablado esta noche. En los estudios anteriores he resaltado una y otra vez las concordancias bíblicas, el sustento bíblico sobre el tema que he estado hablando. Una vez más les digo, síganme en mi página Iglesia de Jesucristo Restauración y Vida en Facebook y en el canal de YouTube
como Arbey Andrade. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les proteja y me les cubra con su sangre preciosa. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.